Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Pablo y este es mi proyecto de la materia Ser Universitario. Hablaré del tema que me tocó, que es el poder y la política en la Edad Media. Cuando nosotros pensamos en la Edad Media, normalmente imaginamos castillos, caballeros o grandes batallas. Sin embargo, al investigar este tema, descubrí que una de las cosas más interesantes de este periodo era la forma en que estaba organizado el poder. No todo dependía de solamente reyes, sino que también existían nobles, señores feudales y sobre todo la iglesia, que tiene una enorme influencia en la sociedad de ese tiempo. Todo esto se refleja muy bien en la película basada en la novela de Umberto Eco titulada El nombre de la rosa. Esta historia se desarrolla en el año 1327 dentro de un monasterio benedictino. Aunque la trama principal gira alrededor de una serie de asesinatos, la película también permite que podamos comprender cómo funcionaba el poder, la política y la religión durante la Baja Edad Media. Bueno, ahora que conocemos cierta parte del contexto de la película, podemos entender cómo estaba organizado el poder en aquella época. Por ello, pasaremos al siguiente tema, que sería cómo era la organización del poder político en la Edad Media. Después de la caída del Imperio Romano, surgió el sistema feudal, donde el rey entregaba tierras a los nobles a cambio de su lealtad y el apoyo militar. A su vez, los nobles administraban esos territorios y establecían relaciones con otros señores feudales. Algo que me llamó mucho la atención es que el poder no estaba concentrado en una sola persona. Aunque el rey, claro, era la máxima autoridad en ese tiempo, igual dependía mucho del apoyo de la nobleza. Para mantener el control, cada señor administraba sus propias tierras, impartía justicia y tomaba decisiones dentro de su territorio. Esto demuestra que la política medieval era mucho más compleja de lo que imaginaba. Al principio, el poder se compartía entre distintos grupos y constantemente existían alianzas, acuerdos e intereses que mantenían el equilibrio dentro de la sociedad. Pero dentro de esta organización había institución que destacaba por encima de las demás, la cual era la iglesia. Por ello pasaremos al siguiente tema, sobre cómo era la iglesia como institución política y religiosa. Además del poder de los reyes y los nobles, la iglesia tuvo una enorme influencia durante la Edad Media. Su autoridad no se limitaba solamente a la religión, sino que también participaba en ciertos asuntos políticos, sociales e incluso económicos. Antes de investigar este tema, pensaba que los monasterios eran solamente lugares dedicados a la oración de Dios. Sin embargo, descubrí que también eran espacios donde se conservaban libros, se copiaban manuscritos y se protegía gran parte del conocimiento en esa época. En una sociedad donde pocas personas sabían leer, controlar ese conocimiento también significaba una forma de ejercer el poder. También encontré que dentro de la propia iglesia existían ciertas diferencias. Algunos grupos defendían una vida basada en la pobreza, mientras que otros apoyaban una iglesia con mayor riqueza e influencia política. Estas diferencias ayudan a entender mejor el contexto histórico en el cual está situada la historia. Bueno, con este panorama ahora resulta mucho más fácil relacionar lo que he estado investigando con la película. Claro, ¿cómo fue que el poder medieval se ve reflejado en la película? Uno de los aspectos que más me gustó de la película es que el monasterio no funciona solamente como un escenario. En realidad representa un lugar donde se concentran cierta parte del conocimiento, la autoridad y el poder. La biblioteca es un buen ejemplo de eso. Más que una colección de libros, simboliza el control de la información en aquella época. Tener acceso al conocimiento era todo un privilegio y eso daba poder a quienes podían decidir qué ideas conservar y cuáles ocultar. Además, personajes como Bernardo Gui
nos muestran cómo la religión y la política estaban profundamente relacionadas. Sus decisiones no solo buscan resolver los asesinatos, sino también proteger la autoridad de la iglesia y eliminar cualquier idea considerada peligrosa. Creo que eso es lo que hace tan interesante la película. ¿Saben? Utiliza una historia de misterio para mostrar un contexto histórico que realmente sí existió. Por ello llegamos a la conclusión de este video. Después de realizar esta investigación comprendí que el poder en la Edad Media no dependía únicamente de los reyes. La iglesia también tuvo una gran influencia en la política, el conocimiento y en la vida cotidiana. En mi opinión, el nombre de la rosa representa muy bien esa realidad, ya que muestra cómo la religión, el conocimiento y el poder estaban estrechamente relacionados. Por eso, además de ser una historia de misterio, es una obra que realmente ayuda a entender cómo era la sociedad en ese tiempo.